Muchas gracias. Y tengo buenísimas noticias. No hay una presentación de PowerPoint esta vez, sino que única y exclusivamente voy a utilizar unas notas. No es porque no hayamos sido capaces de cargarlas, sino porque cada vez tiendo más a notas, que sobre todo cuando eres no el primero, sino el segundo o tercer panelista, te da la flexibilidad necesaria para adaptarte y para, ¿por qué no?, en algunos casos, poner un poquito de sal y pimienta, que nunca viene mal, ¿no? Decía Tomás que la audiencia está un poco tímida, espero que no sea el caso y que hagan preguntas con esa sal, esa pimienta, ese picante que gusta tanto por aquí. Definitivamente en México les gusta el picante. Y bueno, vamos a ello. Y vamos a empezar como empieza todo. Y todo empieza, señoras y señores, cuando hablamos de gestión de riesgo, en la naturaleza. En la naturaleza hay tres estadios vitales fundamentales. El primero de ellos es un estadio de supervivencia. Cuando yo consigo sobrevivir, he cumplido mi primer objetivo. Lo mismo se traslada a una compañía, en cualquier ámbito, no solamente en el sector seguros. El segundo estadio no es un elemento de supervivencia, es un elemento de hacerse prevalecer. Yo estoy por encima del resto. También ocurre en cualquier ámbito de negocio. Hoy prevalezco sobre ti. Pero hay un tercer elemento en la evolución, y es un elemento fundamental, que también nos debería hacer reflexionar a todos sobre cuál es el objetivo último cuando yo estoy gestionando una compañía de seguros, que no es sobrevivir, no es prevalecer, sino es dejar un legado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un modelo de negocio y de un negocio a largo plazo. Nosotros queremos que después de haber estado gestionando durante un año, 10 años, 15 años, 20 años, una compañía, esta compañía siga 20, 50, 100, 150 años. Que haya un legado, como ocurre en la naturaleza, y la gestión de riesgos es el instrumento más fuerte que tenemos para ello. Si nos centramos en lo que es el negocio nuestro, el negocio de seguros, creo que no descubro la pólvora ni les comento nada nuevo cuando les digo que es un negocio que se basa en el riesgo. Al basarse en el riesgo, las compañías van a hacer dinero del mismo. Para ello, ¿qué es lo que necesitan? Entenderlo. Porque si no lo entienden, van a tomar riesgos que no deberían y van a dejar escapar riesgos que van a ser oportunidades que van a tomar otros. No sobrevivirán o no prevalecerán. Dejemos de lado, por supuesto, la idea de un legado a futuro. Teníamos un negocio basado en riesgo con una realidad de regulación y de supervisión también, seamos un poco autocríticos, que era totalmente insensible al mismo. Ahí es donde nosotros nos ponemos a ver y nos ponemos a analizar en el ámbito europeo qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer para, en esta realidad, tratar de que la regulación y la supervisión no estén tan alejadas de la realidad de negocio que al final acaben chocando. Nosotros hicimos un análisis en Europa de qué es lo que pasaba con las entidades que tenían problemas y vimos que había dos elementos fundamentales. El primero era que había decisiones erróneas. Decisiones erróneas bien por falta de información, bien por falta de capacidad o bien por falta de valores. En muchos casos este último elemento prevalecía sobre los dos anteriores. Había otra segunda posibilidad, quizá más preocupante todavía. No es que hubiera decisiones erróneas, sino que simplemente había ausencia de decisiones. Yo vivo en un país que es Alemania, en el que una de las cosas culturalmente que te das cuenta y que te llama la atención es la cantidad de información que mucha gente necesita para tomar decisiones. O sea, el umbral de información que necesitan para dar el paso y tomar una decisión es más elevado de lo que puede ser, por ejemplo, en España. ¿Es esto positivo? ¿Es esto negativo? Pues en algunos casos es positivo, en otros negativos, porque la situación te va a requerir para determinado tipo de circunstancias el tomar decisiones sin la información que en un ámbito ideal necesitarías y en otra serie de circunstancias, en otra serie de situaciones, el garantizarte y el asegurarte de que tienes esta información. Hablamos de un principio, el ICP o el Core Principle 16, que habla de la gestión de riesgo empresarial y que por lo tanto es una puerta abierta a este elemento de entender y de gestionar el riesgo y por lo tanto de ganar dinero con él, que es un objetivo legítimo y razonable de las entidades aseguradoras. Estoy, por lo tanto, totalmente de acuerdo con el objetivo fundamental que se marca en el principio,
Y lo deja muy claro, no es eliminar el riesgo es también una oportunidad de negocio, sino es entender y gestionar de la mejor manera posible el mismo. Sin embargo, yo sí, no estoy de acuerdo con el enfoque y con el alcance, y ahora te voy a explicar por qué, y lo voy a compartir con todos ustedes, por supuesto. El enfoque habla de un requerimiento regulador. Si mi negocio se basa en riesgo, ¿por qué tiene que venir el regulador a decirme, señor, entienda su riesgo, gestione su riesgo, mitíguelo? Debería de ser algo intrínseco. En la naturaleza, si el antílope o el ciervo quiere sobrevivir, tiene que correr más que el león. Pero no tiene que haber un regulador o alguien del parque que le diga, corra usted más. ¿Por qué tenemos nosotros como reguladores que recordar esto? Con lo cual ahí en el enfoque no estoy de acuerdo. Y tampoco estoy de acuerdo en el ámbito del alcance. Es de los pocos casos en los que cuando uno lee el principio y dice it's not fully achievable, o hay una expectativa de que no se vaya a conseguir, yo creo que tenemos que ser todos un poquito más ambiciosos. Proporcionalidad, etcétera, etcétera. Pero entender el riesgo, si mi negocio se basa en riesgo, para mí es una condición sine qua non. ¿Qué es el riesgo? Todos lo sabemos, es la probabilidad que ocurra algo con consecuencias desfavorables para alguien. Bueno, pero es también una oportunidad de negocio, como decía. Y si mi negocio se basa en riesgo, desde un punto de vista de la gestión, desde un punto de vista de la regulación y desde un punto de vista de la supervisión, tengo que ser capaz de ajustarme a esta realidad. Empecemos por lo más importante, que es la propia entidad y lo que es la gestión. Nosotros los supervisores, la verdad es que somos esencialmente gente aburrida. La gestión parte por un primer punto, que es entender y decidir. Decidir, señoras y señores, como decíamos antes, con base en la mejor información posible. Aparquemos un momento el sector seguros. Yo soy director ejecutivo y estoy en cargo de la gestión de una compañía que se llama IOPA. Yo tengo mis mapas de riesgos, tengo mis reuniones, mis comités de riesgos, etcétera, etcétera. Hacemos análisis, analizamos propuestas, tomamos decisiones, asignamos responsabilidades, hacemos un seguimiento y no tenemos un regulador que nos lo diga. Pero es una buena práctica. ¿Por qué? Volviendo a lo que decía del grado de ambición que tenemos, por una vez predicamos y damos ejemplo con lo que estamos pidiendo. ¿No debería ser esto algo consustancial? Bueno, si hablamos de entender el riesgo, el primer punto de partida es la identificación. En el coffee break estaba hablando con Francisco, con Jorge, con una serie de gente, estábamos comentando un poco la situación de los tipos bajos y estaba yo comentando un artículo que había escrito, que se publica esta semana, que es los tipos bajos y el seguro. Y el título es ¿La tormenta perfecta o la excusa perfecta? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces los riesgos que son externos, exógenos a la entidad, esto viene de fuera, esto es un problema que me han planteado los políticos, que me lo solucionen ellos. Señores, no es así. El problema puede tener la causa, el origen que sea, el riesgo puede tener el origen que sea, pero si usted no toma medidas, el riesgo le va a afectar a usted. Riesgos internos, riesgos externos, riesgos cuantificables, riesgos no cuantificables, que suelen convertirse en la excusa perfecta para no hacer nada. Esto no se puede cuantificar, es muy complejo, etcétera, etcétera. Si no lo hago, antes hablábamos de las colas, estamos dejando de lado información necesaria que puede afectar la viabilidad de mi negocio, la supervivencia de la que estábamos hablando antes. Una vez que hemos identificado los riesgos, los tenemos que cuantificar. El principio habla de probabilidad, habla de frecuencia, habla de impacto. Debería incidir un poquito más en la gestión de la probabilidad y el impacto de lo que es la propia gestión y los mitigantes que podemos introducir. Y al final la cuantificación nos lleva ¿a qué? A tomar una decisión. ¿Qué hago con ese riesgo? ¿Lo ignoro o lo tomo? Si decido tomarlo, ¿qué hago con él? ¿Cómo lo mitigo? ¿Cuánto lo transfiero? ¿Qué hago? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. La primera es el coste de oportunidad. Cuando yo me decido a hacer algo, estoy renunciando a hacer otra cosa. Tengo que asegurarme que la decisión que yo tomo sea aquella que sea más favorable para mí a día de hoy, a día de mañana y a día de pasado mañana. El segundo elemento, y ya entramos en las siempre procelosas aguas de la regulación, es que no solamente hay un coste de oportunidad, es que hay también un coste de capital.
y hay que analizarlo y hay que entenderlo. Así pues, hemos cuantificado un riesgo, lo hemos evaluado desde un punto de vista de frecuencia, desde un punto de vista de impacto y hemos tomado una decisión. Cuando hemos tomado esa decisión incluye la gestión del riesgo, la mitigación del mismo, el control del mismo, el seguimiento y, por último, aunque muchas veces la industria dice ¿y para qué se necesita esto?, la documentación. Pero no porque sea un capricho del regulador, sino que es algo que a efectos internos de la propia compañía es una buena práctica. Volviendo al ejemplo de esa compañía que se llama IOPA, que sí, que tiene el nombre seguros, pero que no se dedica a vender pólizas de seguros, nosotros documentamos también lo mismo que estamos pidiendo. Nada nuevo. ¿De qué riesgos hablamos? ¿De qué riesgos habla como mínimo el principio? Bueno, pues hablamos de suscripción. Y cuando hablamos de suscripción, ¿qué tipo de productos estoy diseñando? ¿Por qué? ¿Qué tipo de análisis previo hago? ¿Cómo es el mercado? ¿Cuál es la situación del mercado a día de hoy? Esto lo tengo que conocer. El precio. La gestión de siniestralidad, por supuesto, los gastos en los que estoy incurriendo, la inversión. Tratar de entender al final de cuánto estamos hablando. ¿Cuál es la expectativa de retorno que yo voy a obtener por coste de oportunidad lanzar este producto en lugar de lanzar un producto alternativo? ¿Cómo afecta este producto a mi viabilidad presente y futura? ¿Qué tipo de asunciones estoy tomando para el mismo? También durante el coffee break estábamos hablando, en este caso yo creo que era con Pablo, de tema de los... No, durante el lunch que hemos tenido con vosotros, del tema del riesgo de inversión, por ejemplo, con el bono soberano español, que hace 2 años lo tenías al 6% y ahora mismo lo tienes al 2%. No, pues esto es solamente para vida y si estás bien casado y bien macheado no tienes ningún problema. Pero ¿qué ocurre con aquellas compañías que han apostado, en Novida, por ejemplo, a una política agresiva de precios para crecer basándose en el resultado financiero y no en la base técnica o en el resultado técnico? Bueno, pues este es el tipo de cuestiones que yo tengo que entender desde el punto de vista de riesgo de suscripción. Lo mismo, quiero reducir gastos desde un punto de vista de gestión de siniestros. ¿Cómo lo hago? Externalizo, empiezo a poner todas estas maquinitas, robots, cada vez que llamas con un siniestro que frustran completamente al consumidor y que le hacen tirar el teléfono por la ventana. Bueno, cualquier tipo de decisión que yo tome tiene unas repercusiones para mi compañía y hay que entenderlas, hay que analizarlas. Con el riesgo de mercado podemos decir lo mismo. Fijémonos en lo que hablábamos antes, y esto sí que lo estábamos comentando en el coffee break. Los tipos bajos nos llevan a la necesidad de buscar retorno, un search for yield, perdonad otra vez por el anglicismo, que en algunos casos pasa de buscar retorno a cazar retorno. Y no es exactamente lo mismo. Salgamos de seguros, no entramos en IOPA, no se preocupen. Pero hace 5 o 6 años, en el año 2008-2009, hubo un escándalo en el Reino Unido porque muchos ciudadanos ingleses pusieron su dinerito en unos bancos de origen islandés que estaban dando un 4% por depósitos cuando el banco inglés medio te estaba dando un 1,5%. 250 puntos básicos de spread, que eran riesgo. Eso hay que entenderlo. El riesgo de mercado siempre va a tener un reflejo. El riesgo de crédito, el vínculo perfecto con lo que estábamos hablando y el ejemplo que estaba poniendo. La pregunta del millón, ¿qué pasa con el riesgo soberano, por ejemplo? Ahora mismo en el Comité de Basilea, en banca, esto se ha puesto sobre la mesa. Según viajaba yo esta mañana, nosotros en IOPA, si se ha metido alguien en nuestra web, que es algo recomendable hacer de vez en cuando, verán que hemos lanzado una opinión sobre modelos internos en la cual invitamos a las entidades que apliquen modelos internos a que tomen en consideración, como bien dice la Directiva de Solvencia II, todos los riesgos existentes, incluyendo, por cierto, el riesgo soberano. O lo que es lo mismo, que si usted me va a venir con un modelo de riesgo de crédito, riesgo de mercado, etcétera, etcétera, con una serie de calibraciones basadas en experiencia, que reconozca que el hecho de que un determinado bono tiene un spread significa simple y llanamente que hay un riesgo. Riesgo de liquidez. ¿Afecta igual a una compañía de vida con garantías a largo que a, por ejemplo, una reaseguradora que está sujeta a eventos de poca frecuencia pero alta severidad? Yo diría que no. Vamos a tratar de analizarlo. Vamos a verlo. Riesgo de liquidez es otro de los riesgos que las compañías de seguros, con carácter general, estaban en disposición de trasladar y de ganar un dinerito con él, obteniendo una prima de liquidez, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora vemos una tendencia que es justamente la contraria, por lo menos en Europa, no es en el mercado latinoamericano. Y es como muchas entidades aseguradoras están saliendo de lo que es un negocio básico, su core business, y están dedicándose a, básicamente, prestar dinero. Están sustituyendo el riesgo de liquidez, que es un riesgo que conocen y que gestionan mejor, o que pueden gestionar mejor y que le pueden dar una oportunidad, por un riesgo de crédito en el cual no siempre son los mejores preparados o los primeros de la fila. Y todos estos riesgos, el riesgo operacional, el riesgo legal, el riesgo reputacional,
el riesgo que está relacionado con todo lo que es disciplina de mercado y con el tratamiento de los consumidores, la entidad los tiene que entender, los tiene que analizar, los tiene que priorizar y tiene que trabajarlos. Tiene que discutirlos, tiene que tomar decisiones. Tiene que entender las relaciones que existen entre los riesgos, las correlaciones que hay. Y tiene distintas herramientas a su servicio. Stress test no solamente es una herramienta del regulador o del supervisor, es un mecanismo también para la compañía para entender qué puede ocurrir y qué hago en estas situaciones. Los modelos internos no son una forma de reducir capital simple y llanamente. Es un mecanismo para tener mejor información para tomar mejores decisiones. O al menos eso debería ser. Una buena política de ALM. Bueno, cuando nos fijamos ahora mismo en las consecuencias que están teniendo para sobre todo determinados mercados del seguro de vida, los tipos bajos a los que estamos viviendo ahora mismo en Europa, lo que vemos es que había una política de ALM totalmente errónea, con unos mismatches de duraciones entre activos y pasivos que eran brutales. Bueno, pues ahora mismo estamos en esta situación. Incluso peor, hace 1 o 2 años. Tengo esta situación y había muchas compañías que simplemente estaban lanzando la moneda que teníamos antes al aire. Y decían, yo creo que los tipos bajos van a seguir muchos años. Entonces lo que yo hacía era compraba papel a 10 años. Yo creo que los tipos bajos van a desaparecer de hoy a mañana, con lo cual compraban papel a 6 meses o a 1 año. Con esto lo único que estaban haciendo, sin una base fundamental de información, porque al final era una decisión que no dependía de ellos, era poner en riesgo la solvencia futura de su compañía. ¿Es eso lo que queremos desde un punto de vista de gestión de riesgo empresarial? Yo creo que no. Hablamos, y creo que además es una medida en la dirección adecuada, de declaraciones de tolerancia. ¿Cuáles son los índices, los niveles de tolerancia? Lo que pasa es que muchas veces lo que está incluso escrito y lo que es la realidad de las compañías no siempre es lo mismo. Yo creo que he compartido con ustedes el año pasado un ejemplo que a mí me llamó mucha atención haciendo una inspección. Coger el libro de inversiones, ver cuáles eran los activos que la propia entidad se estaba autolimitando y en los cuales no iba a invertir, ver la cartera de activos y encontrarme con que algunos de los activos que estaban prohibidos por la propia entidad estaban en la cartera de activos. El problema no es que lo hayan invertido. El problema es que en la compañía las personas y los controles internos que debía haber para que esto no sucediera no habían funcionado. Pero bueno, también tenemos la gente que juega 2 barajas. Las entidades que tienen límites de concentración porque entienden que poner muchos huevos en una cesta no es bueno, X, pero sin embargo para lo que es riesgo dentro del grupo, por ejemplo entidades de banca seguros y la entidad aseguradora teniendo papel del banco matriz, ahí no se aplica. O aplicamos un umbral distinto. ¿Por qué? Porque entendemos que mi matriz siempre va a pagar. Hombre, es una justificación razonable, pero a lo mejor es un poquito más difícil de explicar al supervisor. El core principle habla también, y vamos a aligerar y vamos a tratar de galopar, de feedback loops, o que es lo mismo, tratar de entender qué es lo que está pasando con mi realidad. ¿Cambia o no cambia? Y si cambia mi realidad, la realidad a la que mi entidad está sujeta, ¿qué hago yo para adaptarme a la misma? ¿Cuánto tardo en darme cuenta? Porque si tardo mucho en darme cuenta es que a lo mejor las estructuras que tengo dentro de la compañía no son las que debería tener. Y una vez que me he dado cuenta, ¿cómo me adapto? ¿Qué tipo de sistema de toma de decisiones tengo? ¿Qué tipo de sistema tengo para encontrar oportunidades de negocio antes que el resto de mis competidores? ¿Cómo lo hago? Bueno, pues una de esas herramientas es el ORSA, que también está reflejado en el core principle. El espejo al que yo hacía antes, desde luego, pero no un mecanismo, una puerta detrás para que nosotros como supervisores digamos, señores, su requerimiento de capital normativo es 10, usted dice que tiene 15, ¿a dónde 5? 10 más 5, 15. Hasta yo que soy abogado soy capaz de calcular eso. Siguiente año el requerimiento normativo seguirá siendo 10, pero el ORSA dará uno de 9, será una falacia. ¿Queremos eso? Por supuesto que no. No caigamos en la trampa. Un puente fundamental, y esto es importante, entre la gestión de capital y el riesgo. Al final, si hablamos de que esto es un negocio y hablamos de costes de oportunidad y de coste de capital, hay que gestionar el capital y hay que hacerlo de manera adecuada. Una herramienta de gestión, como yo decía, pero también una puerta abierta a lo que es la calidad del capital. Porque, señoras y señores, no es lo mismo dinerito en el banco que expectativas de beneficios futuros, por ejemplo. Si yo veo cuál es la situación que puedo tener en planes de contingencia desde un punto de vista de necesidad de financiación, ¿cuánto me va a costar financiarme? ¿En qué condiciones?
cuánto si voy solo, cuánto si hay un problema de horda en el que todo el sector a la vez necesita financiarse, cuánto si estamos en una situación como la que hemos tenido en 2008-2009 en la que simple y llanamente no había liquidez en el mercado. Todo este tipo de cuestiones las tengo que poner sobre la mesa. Y lo último que tengo que hacer es no ceñirme en solvencia 2, valor en riesgo, un año, intervalo de confianza X. Mi negocio, mi mundo se acaba en un año. ¿Estamos prevaleciendo así? No. Tengo que mirar hacia adelante y tengo que entender que determinadas decisiones que tome hoy pueden poner en riesgo la viabilidad futura, pero que determinada ausencia de decisiones de hoy también pueden tener el mismo efecto. Cerrando, regulación y supervisión. La regulación tiene que ser sensible al riesgo y los tres pilares, el primer, el segundo y el tercer pilar, antes hemos hablado de un tema de valoración, tienen que tener el mismo objetivo. No podemos tener sensibilidad al riesgo en el segundo pilar y no tenerla en el tercero o no tenerla en el primero. No funciona. Y desde un punto de vista del supervisor, bueno, pues nosotros al final también internamente hacemos lo mismo. Tratamos de ver dentro de las compañías, porque tenemos recursos limitados, dónde ponemos nuestros recursos. Tenemos un análisis, hacemos una serie de categorías en las cuales introducimos las compañías, vemos un impacto de las mismas, tratamos de entender, de usar los distintos risk drivers, perdonad otra vez por el anglicismo que tenemos, y tratamos de, con ello, asignar nuestros recursos de manera adecuada. Pero además tratamos de hacer otra cosa, que es adaptarnos a una nueva realidad. En la comida estábamos comentando que antes no es hace 20 años, antes es antes de ayer. Nosotros supervisábamos con el espejo retrovisor, con lo que había pasado. Tenemos que empezar a supervisar no con el espejo retrovisor, sino mirando de frente. Porque si yo solamente miro al espejo retrovisor y el coche de delante frena, choco. Y si choco ya sabemos lo que pasa. Y esto supone un cambio muy grande. Pues, entender, preguntarse cómo hace la entidad dinero, por qué, qué tipo de ventajas competitivas tiene, qué dependencias tiene esta compañía. Imaginemos, por ejemplo, que está vendiendo mucho producto de vida que se basa en una decisión política que tiene un determinado beneficio fiscal. ¿Qué pasa si mañana desaparece el beneficio fiscal? ¡Oh, qué calamidad! ¿Qué tipo de contingencia tenemos? ¿Qué riesgos está asumiendo la entidad? ¿Qué proyecciones está usando? Si a mí ahora mismo una entidad en España me dice que la proyección que está usando es que vamos a tener un desempleo del 5% a 2 años vista, no la compro. Entre otras cosas porque tenemos el 26, lamentablemente, al día de hoy. ¿En qué condiciones de mercado? ¿Con qué ratios de crecimiento? ¿Qué relación establece entre lo que es la propia performance o actuación de la compañía y las proyecciones que está usando? Hay muchas diferencias porque todo este tipo de cuestiones son las que nosotros como supervisores tenemos que poner sobre la mesa, discutir con las entidades, tratar de entender y con una premisa. Y este es el punto final de mi plática o de mi presentación. Que esto sigue siendo un negocio, que es un negocio basado en riesgo y que, señoras y señores, las entidades conocen sus riesgos mejor que nosotros. Muchas gracias.